Buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse. Mi nombre es Carlos Rovira Valentín y como les mencioné, seré el moderador de esta mesa. Esta mesa estará compuesta por Astrid Santiago Repollet de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, Alejandro Nicolás Chiliguay de la Universidad Nacional de Salta, en Argentina, Juliana Solano Rueda de la Universidad del Externado de Colombia, y David Silva Rodríguez, quien se encuentra de manera presencial de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Será comentado eh, por la doctora Natalia Urra de la Universidad Andrés Bello de Chile. Los participantes, los panelistas tendrán 12 minutos para participar. Y a quienes están conectados vía Zoom, les mencionamos que deben mantener sus micrófonos apagados mientras no estén hablando. Eh, y luego el comentarista, la comentarista tendrá 15 minutos para realizar sus comentarios y preguntas. Así que daremos inicio a este panel con la ponencia Esclavitud y Catolicismo, contextualización de la implicación de la Iglesia Católica en la esclavización africana en Puerto Rico en el siglo XVI, de Astrid Santiago Repollet. Astrid Santiago Repollet es estudiante doctoral de la Universidad de Puerto Rico, especializada en Historia Cultural. Eh, Tiene una maestría en Gestión y Administración Cultural de la universidad y se ha enfocado en conocer y estudiar la religiosidad popular y los cultos esotéricos, la religión católica y la esclavitud africana en Puerto Rico. Su proyecto de conclusión de maestría, titulado Un vistazo a nuestra gente, acercamiento a la apropiación y uso de las imágenes religiosas, abordó cómo las personas nacidas entre 1985 y 1995 se relacionan con las imágenes religiosas del catolicismo en Puerto Rico. Participó en el encuentro puertorriqueño de gestión cultural de 2022, moderando el conversatorio Gestión Cultural Comunitaria. Con ustedes, Astrid Santiago Repollet. Muchas gracias. Buenas tardes, agradezco la presentación y obviamente agradezco el tiempo y el espacio. Voy a dar comienzo, sé que tenemos poquito tiempo ahí contadito, así que como indicó el compañero, mi presentación se titula Esclavitud y Catolicismo, es la presentación del examen doctoral que fue aprobado el semestre pasado. Y voy a iniciar entonces, perdónense, ¿ustedes ponen la presentación o cómo es? Eh, ¿Puedes compartir tu pantalla, Astrid? Bueno, vamos a ver si me sale. Eso no lo he... vamos. Déjenme saber si se ve ahora. A Sí, ver si perfecto. se ve. Ok, súper. Sí. Ok, pues voy a comenzar. Quiero comenzar la presentación haciendo una referencia al libro del Deuteronomio, capítulo 20, versículo del 10 al 18, en el que se habla sobre el proceso de sitiar una ciudad. En este proceso se indica que para iniciarlo hay que proponer la paz a la ciudad a la que va a ser sitiada. Si se aceptan la paz, pues conservan sus vidas. De lo contrario, se les declara la guerra y se sitia la ciudad, se asesinan a todos los hombres para evitar que se reproduzca esta población. Mujeres y niños quedan como botín de guerra
Y por último, que hay que erradicar cualquier tipo de culto a sus dioses para que pues, no vaya en contra de lo que se prescribe aquí en el libro del Deuteronomio. Esta cita es importante porque algo similar lo vamos a poder apreciar en el proceso en la empresa colonial española en América, y particularmente pues el caso que me ocupa es el del Puerto Rico, y lo vamos a poder apreciar porque esta empresa colonial tuvo una motivación que fue la expansión territorial de España. Con este objetivo, España quería hacer esto, así que el Papa Alejandro VI le concede este poderío sobre unos territorios en Occidente, a cambio de que se esparza la fe cristiana en esos territorios. Ahí con eso en mente podemos ir apreciando poquito a poco, ¿verdad?, cómo se está dando esa relación. Y vamos a ver que esa empresa colonial en Puerto Rico va a comenzar propiamente con lo que se ha conocido por mucho tiempo como el descubrimiento, pero que en efecto fue una invasión en 1493. Va a proseguir con la colonización en 1508 y con la civilización y evangelización durante todo el siglo XVI en adelante. Esa evangelización se va a efectuar sobre las poblaciones originarias, que en el caso de Puerto Rico son los taínos, descendientes de los arahuacos. Ya con esto en mente, pues mi investigación parte de la premisa que en ese proceso de establecer la estructura eclesiástica y cumplir esa misión evangelizadora, porque el Papa conceder ese poderío a España sobre esos territorios lo está condicionando a la misión evangelizadora. La Iglesia Católica y sus representantes en la isla de San Juan Bautista quedaron en una posición un tanto comprometedora desde su discurso y práctica una vez empiezan a justificar y participar de la importación y explotación de labor esclava africana, y de eso les hace que se debatan entre pues, cumplir su misión, que es evangelizar, respetar la doctrina religiosa que ellos representan y subsistir en ese entorno convulso del siglo XVI. Proseguimos aquí. La empresa colonial española en América y el caso de Puerto Rico. Este proceso colonial conforma una tradición bélica sumamente violenta que tuvo sus referentes medievales, tuvo sus referentes también en la conquista de Granada y en la conquista de Canarias. También en la sociedad que se va a ir estipulando bajo esta empresa, pues vamos a poder apreciar unos elementos feudales, desde el poder político, desde el poder religioso. Lo vamos a poder también ver en los vecinos españoles que se van a ir estableciendo en la isla con el ideal de hacer vida y obtener pues, beneficios y ganancias, por supuesto. Y en el proceso que se va a estar dando de esclavitud de los pobladores originarios y eventualmente de los esclavos africanos. También vamos a tener que en este periodo del siglo XVI, tanto Europa como España están siendo unos escenarios de cambios, que están sufriendo muchos cambios, y eso se va a ir reflejando también en este proceso colonial que se está efectuando en América. Un elemento importante para poder ir entendiendo la relación entre el poder religioso y el poder político en este caso es el patronato regio, que no es otra cosa que una concesión de poderes, en este caso, para que una concesión de poderes a España, que básicamente la iglesia queda bajo su poder, y aquí entonces el poder político tiene la obligación de presentar candidatos a los puestos eclesiásticos, también tiene que obviamente administrar las entradas económicas de la iglesia, tiene que estar bien pendiente de ese asunto, permitir y evitar que se interrumpa la evangelización, porque eso es el objetivo misional en este caso. Y ya con eso en mente, pues el poder político solo se va a enfocar que la empresa colonial funcione, mientras que la Iglesia Católica y sus representantes en la isla de Puerto Rico se van a enfocar en la evangelización. Ya aquí entonces vamos a poder viendo cómo entonces ese proceso de expansión territorial se va, se va a utilizar un poco el poder político, la religión como ese aglutinante para facilitar todo este proceso. Durante este proceso colonizador, la población originaria, que serían nuestros taínos, pues fueron esclavizados, y aquí comenzó con el repartimiento de indios, que es una distribución que se hace de ellos
entre los españoles que estaban en ese momento. Este sistema dio mucho de qué hablar, hubo muchos atropellos y muchos abusos, y de ahí es que surge el sistema de encomiendas, que surge en respuesta a todos los atropellos que se generaron con el repartimiento. Este sistema de encomienda buscaba controlar todo eso, y lo que va a proponer es distribuir estos aborígenes y encomendárselos, encargárselos a un español para que los ponga a trabajar en las tierras y obtengan, ¿verdad?, las ganancias. Nuevamente, pese al el intento de control con el sistema de encomiendas, los abusos continúan hacia la población originaria. Llegan las leyes de Burgos de 1512 para que, estipulando que los taínos eran vasallos del rey y por tanto tenían derechos, libertades y obligaciones. Y algo que enfatizan mucho en las leyes de Burgos es el buen tratamiento, que se les tiene que cuidar y se les tiene que tratar bien, no se les puede explotar, abusar, porque es la mano de obra que está moviendo la economía en ese momento. Pese a las leyes de Burgos, los atropellos continúan y llegan las leyes nuevas de 1542 que insisten en el buen tratamiento, también en que se tiene que administrar mejor la encomienda, pero la base de las leyes nuevas es señalar esos atropellos que se estaban dando, reprochar que eso no debe suceder e insistir en ese buen tratamiento de los pobladores originarios, que había que dejarlos descansar para que se reprodujeran, a ver si se recuperaba la población que se estaba perdiendo. Pese a eso, los atropellos continúan, la violencia es rampante, la evangelización está en un estado sumamente pobre y como resultado en todo este escenario, pues la población originaria mermó considerablemente. Ya aquí van entrando entonces, con la misma poblacional de los aborígenes, pues va entrando y llega la mano de obra sustituta que va a ser los esclavos africanos. Y estos pues tienen, como esclavos, tienen una condición que se les impone y que implica ausencia de libertad, trabajo forzado y movilidad. La esclavitud como práctica es fundamental para todos estos reinos que están buscando expandirse, hacerse de poder y obtener ganancias. Así que el sistema de explotación que operó en América es el de los esclavos como el sustento de la economía. Son quienes mueven la economía colonial con su trabajo. Por eso es que entonces los vamos a ver que a lo largo del siglo XVI los emplean en las minas, en los ingenios, en las estancias, en el servicio doméstico, en los servicios personales. Algunos figuran como compañeros de conquistadores, artesanos, libertos y ciudadanos distinguidos. Pero esos son los casos los menos. La mayoría iban a estar trabajando largas jornadas. En el caso de la Iglesia Católica, pues los empleó en la labor doméstica, en la construcción de las catedrales y los templos, en el trabajo de las tierras de los conventos y algunas figuras eclesiásticas en los servicios personales. Sí, algo que vamos a también ir viendo cómo la Iglesia se va involucrando, aparte de poseer esclavos y beneficiarse del sistema, es que se utiliza la cristianización como forma de incorporar dócilmente al esclavo al sistema productivo de forma tal que aceptara su condición. Y así pues se hiciera toda esa transición y ese proceso de forma más fácil. Un elemento que ayudó en este proceso fue la metáfora aristotélica de la esclavitud como condición natural para aquellos cuya capacidad intelectual, perdón, cuya capacidad de raciocinio estaba limitada y por tanto quedaban a disposición de quienes sí tenían la capacidad de cultivar su razón y su ser. Así que pues nuevamente ahí se utilizó ese elemento para poder ir poco a poco pues incorporándolos al sistema y también este elemento se va a ir utilizando eventualmente para justificar o por lo menos va a ir abriendo camino para la racialización que se hace de la esclavitud. Y otro elemento que ayudan bastante en el proceso de racialización de la esclavitud es la idea de la dignidad humana, que se desarrolla en el siglo XVI. Y la dignidad humana es básicamente un estado de elevación en el que el alma humana se envuelve morada de la divinidad, o sea, se hace eso porque se hace digna a través de la dialéctica, de la filosofía natural y la teología. Estas son elaboraciones, obviamente, europeas, toda esta cuestión.
Y como obviamente esta capacidad implicaba esas prácticas para poder hacerse digno, pues estaba limitada, esa capacidad estaba limitada a ciertas personas que la podían alcanzar. Por tanto, pues quienes no podían alcanzarla quedaban supeditados a los que sí podían y los guiaran en el proceso. Y en este caso, pues quienes iban a ser guiados en ese proceso, pues fueron eventualmente los esclavos africanos, porque pues, no tenían por qué tener conocimiento de estos conceptos. Y así fue poco a poco como se va a ir abriendo para llegar al proceso de racialización de la esclavitud. Otro de los otros elementos que vamos a ir viendo hacia la racialización de la esclavitud es la incursión portuguesa en la costa occidental africana para atender la demanda de esclavos. España estaba demandando más mano de obra, porque a partir de las leyes de 1500 de leyes nuevas de 1542, pues se apretaron las tuercas y entonces se necesitaba más mano de obra. También lo vemos en la renuencia de los reyes en el caso de para que no entren esclavos moros a las Américas y sí la insistencia en que sean esclavos cristianizados los que lleguen a América. También lo vamos a ir viendo en el elemento de cierto desagrado hacia la fisonomía de los africanos. Y otro elemento fundamental en este aspecto de la racialización de la esclavitud lo vamos a ver con los estatutos de limpieza de sangre, que fue una plataforma de marginalización que se dio en el siglo XVI, que estipulaba una diferencia entre lo que era un linaje puro y un linaje impuro. El linaje impuro era aquel que tuviese raza o mancha de judío o musulmán, en este caso. Por eso es que entonces eventualmente se va a ir en ese momento, el concepto raza estaba atado a la cría de caballos, no tenía nada que ver con los seres humanos, pero se fue extrapolando desde, desde esta plataforma de limpieza de sangre, y ahí entonces raza viene a significar en el periodo del siglo XVI una mancha en el linaje, y esa mancha era pues que tenías alguna muestra de judío o musulmán. Eh, El eh, concepto disculpa, Astrid, tienes 50 segundos para Ok, concluir. pues voy apretando aquí ya. Eventualmente, pues vamos a ir llegando, este de la limpieza de sangre va a abrir el paso a la concepción que se da de raza en el siglo XIX como dinámica de poder, y más adelante en ese mismo siglo, pues se van a ir relacionando el concepto raza, color de piel, esclavitud y negritud. Y ya pues por lo menos ahí cierro leyéndoles esto. La institución de la esclavitud africana en América y en Puerto Rico fue producto de la gesta española colonizadora y evangelizadora que la defendió para ejercerla violenta y convenientemente. Gracias. Bien, pues, gracias. Como- Y ahora le corresponde a Alejandro Nicolás Chiliguay, quien nos presentará su ponencia titulada El obispo Gómez de Terán y la domesticación de su cabildo catedralicio, Orihuela. 1700. Otro título. Es otro título. Es otro título. No, revisando ahorita. Bien, pues queremos presentar a Alejandro eh, Chiliguay, quien es profesor y licenciado por Historia por la Universidad Nacional de Salta en Argentina y máster en Historia del Mundo Hispánico de la Universidad Jaume I de Castellón, España. Recientemente se doctoró en Historia por la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina. Eh, Ejecutó su tesis de doctorado sobre la política eclesiástica de Felipe V a través del episcopado y continúa su línea de investigación postdoctoral enfocado ahora en los cabildos catedralicios. A lo largo de su trayectoria efectuó estancias de investigación en España, Alemania, Bolivia, Chile y Argentina. Asimismo, se desempeña como docente adscrito en las materias la España de los Austrias y la España de los Borbones en la Universidad Nacional de Salta y forma parte del plantel del profesorado secundario en Historia en el Instituto de Educación Superior número 6009. Ahora, sin más preámbulo, le damos el espacio a Alejandro Chiliguay. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, les agradezco la presentación y también la invitación para este simposio en esta edición 2025. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? Sí, ¿verdad? Sí, se escucha Ah, muy bien, perfecto. gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a compartir brevemente la pantalla, bien, para acompañar la exposición que estoy realizando en este momento. Bueno, el título de mi trabajo se llama Forzar el clero a contribuir la guerra, propuestas de financiamiento de las entradas al Chaco en el Tucumán del siglo XVIII. El 5 de enero del año 1735, una parcialidad de mocovíes había asaltado la ciudad de Salta y había desgollado y cautivado a un gran número de personas. Era la primera vez que esto sucedía en una ciudad importante dentro de la gobernación. Tradicionalmente, los asuntos de guerra han sido abordados desde lo que podríamos llamar los mecanismos militares, las estrategias políticas, también incluso los mecanismos de evangelización, dinámicas de frontera y el complejo etnoespacial. Sin embargo, la participación del clero en los asuntos de guerra, salvo por el lado de la evangelización, estuvo más bien descuidado por parte de los historiadores. Entonces, lo que yo aquí propongo es analizar cómo se produjo la financiación de la guerra y en un punto de esta financiación, cómo se intentó que el clero contribuya económicamente al sostenimiento de los conflictos bélicos. Bueno, para ello, para situarnos en el Tucumán, estamos hablando en Sudamérica, bien, más concretamente aquí donde lo tienen pintado de color amarillo, bien, sería la gobernación del Tucumán, que coincide con la diócesis. Esta gobernación del Tucumán tenía dos problemas en dos frentes. Por un lado, en el frente cordillerano era el problema de las guerras calchaquíes, que a finales del siglo XVII está resuelto. Entonces, la gobernación tiene la fuerza suficiente y la energía suficiente para emprender la guerra de conquista de lo que vendría a ser la zona del Chaco, que ha permanecido, hay que decir, hasta el siglo XIX como una región indómita. Frente a ello también hay que decir de que, bueno, el principal problema de la gobernación ha sido la gran extensión que tiene y la dificultad de control que puede existir sobre ella, como así también, bueno, otro de los problemas era la falta de coordinación de un interés común entre las distintas ciudades de la gobernación, ya que cada una tenía un perfil, de acuerdo a la participación en el mercado peruano, completamente diferente. A este condimento hay que agregarle el relajamiento, si se quiere, de la reducción del control real durante la Guerra de Sucesión Española, donde incluso para financiarse se subastaron cargos públicos como el de gobernador del Tucumán, que lo compró un señor Armaza y Arregui, que lo va a ocupar recién en el año 1732. A todo esto, bueno, ¿por qué era necesaria la guerra? Bueno, esto sería el Frente Calchaquí, esto sería la zona chaqueña, para darnos más o menos una idea de la diversidad ecológica que nos encontramos en el Chaco. Bien, ¿por qué era necesaria la guerra y la pacificación del Chaco? ¿A quiénes beneficiaba? Primeramente, el sustento de la provincia venía de la actividad agroganadera y en particular de la venta de mulas, bien, en el mercado potosino. Salta y Córdoba eran las principales beneficiarias de ese comercio y el ataque de los guaycurúes a las haciendas y la captura de animales era justamente un punto débil de esta gobernación. A esto hay que sumarle, bueno, de que con la inseguridad en las rutas, la circulación de mercadería y el traslado de ganado se encontraban, por un lado, frente al problema de la seguridad y el incremento de los costos que esto traía aparejado, ya que había que pagar escoltas. Entonces, ¿a quiénes debían combatir? Bueno, aquí hay que señalar de que el objetivo es el combate a los guaycurúes del Chaco, que aglutinaban una serie de parcialidades que genéricamente las podríamos denominar tobas, avipones, mocovíes, bien, que eran más bien cazadores, recolectores, que se distinguían por su belicosidad. De hecho, los grupos mocovíes habían logrado sellar alianzas con otras parcialidades para asaltar continuamente y de manera efectiva a los poblados españoles. Bueno, de acuerdo a la postura de Beatriz Vitar, el objetivo, entonces,
con estas campañas contra los indígenas del Chaco era, por un lado, asestarle un golpe a los mocovíes y recuperar el área que ellos fueron ganando durante la primera mitad del siglo XVIII, evitar que los indios domésticos se contagiasen de la rebelión mocoví y, por otro lado, capturar estos indios para su posterior reparto en encomiendas. ¿Cómo se financia todo esto? Bueno, en primer lugar, tendríamos que señalar de que se apela al servicio de armas, bien, que debían prestar los encomenderos, y se los amenazaba con perder los privilegios en caso que eso no sucediese. Por otro lado, los vecinos que no podían acudir tenían que participar financiando económicamente el mantenimiento de soldados, bien. Y por otro lado, las ciudades, cada una tenía la misión, la obligación en realidad, de sostener un fuerte de frontera, con recursos y con hombres. A todo esto hay una innovación fiscal. A fines del 17 se crea la CISA, que es una contribución, bien, que se cobra por la circulación de mercancías, y esta CISA que la va a administrar el Cabildo va a estar destinada a sostener estos frentes de guerra. Y bueno, por último, también otra fuente de financiación ha sido la participación de los vecinos que buscaban, como bien hemos dicho, la captura de indios para convertirse en encomenderos, por una cuestión de prestigio, ya que en el Tucumán no hay presencia de grandes minerías como en el Potosí, y por lo tanto la encomienda era el rasgo distintivo de una cierta distinción social aquí en este espacio. Bueno, hay que hablar de los problemas que se detectan en esta época. El gobernador Urízar es el que lleva adelante un programa de construcción de estabilidad. Él busca no generarle gasto a la Real Hacienda con estas medidas que les comentaba, bien, y lleva adelante estas entradas contra el Chaco para los repartos y las encomiendas. Sin embargo, después tenemos otra etapa que podríamos llamar de inestabilidad política entre 1724 y el 35. Hay una reducción de la actividad bélica por la duración breve de estos gobernadores que van a administrar la provincia y por la incapacidad que tienen estos jefes de, podríamos decir nosotros, generar consensos. Bien, aquí hay que señalar de que todo esto se viene caldeando por los intentos de la corona, bien, de tener un mayor control de los oficiales reales y de los diferentes cabildos. Esto ha sido impulsado por el virrey Castelfuerte desde el Perú. Y acá en el Tucumán se refleja con los intentos bueno, naturalmente se producían los juicios de residencia a los gobernadores, pero aquí se van a producir residencias frustradas. Van a ser los cabildos seculares los que se oponen a la ejecución de los juicios de residencia. ¿Por qué? Porque dentro de los cabildos había, podríamos decir, sectores que se habían beneficiado de esta guerra a través de la malversación de los fondos de CISA y a su vez practicando esto que ya habíamos mencionado antes, una forma de esclavización de los indios, o sea, mediante su toma y posterior reparto, bien, que iba contra una triple prescripción legal. Las leyes de India no lo permitían, las ordenanzas de Alfaro tampoco, y las reales cédulas, que se habían emitido unos años antes, también las prohibían. Sin embargo, esto era letra muerta en el Tucumán, ya que más bien era costumbre poder reducir a estos indios y poder repartirlos. Bueno, después, bueno, ante la falta de consensos, nos hallamos ante el punto cúlmine, si se quiere, de la debilidad del frente español. 1728, los indígenas logran romper las barreras fronterizas y en el año 1735 invaden la ciudad de Salta. Pero antes de la invasión de la ciudad de Salta, el gobernador Armazayarregui, ese que habíamos mencionado, que compró su cargo en tiempos de Felipe V, al inicio durante la Guerra de Sucesión, bien, este gobernador había intentado obligar a los vecinos a ir a la guerra. Los vecinos se levantan, en particular el Cabildo de Salta, se arma una rebelión. Esta rebelión logra sus cotas mayores cuando el gobernador quiere apresar a los diferentes alcaldes del Cabildo, bien, hay miembros del Cabildo, y ahí se produce una serie de disputas entre entonces la ciudad y el gobernador, que va a tener apelaciones a la audiencia de Charcas también. Eso otro aspecto que no lo vamos a tratar aquí. Bueno, la cuestión es que
A todo esto, en 1735, en enero, está de visita pastoral el obispo Gutiérrez de Ceballos, se da con la invasión mocoví a Salta, y en esta invasión mocoví a Salta, el obispo que era aliado de Castelfuerte y que era opositor al gobernador Armazay Arregui, lleva adelante lo que vendría a ser agrupar recursos y vecinos para ir a la guerra. De este modo desautoriza al gobernador, envía cartas a la audiencia de Charcas y también a Lima, donde el virrey, en un real acuerdo con la audiencia de Lima, deciden destituir al señor Armaza y Arregui. Nombran un gobernador interino y después, bueno, viene otro gobernador que va a ser nombrado por Felipe V, ya en el año 1738, y aquí sí está el problema de lo que vendría a ser la Junta de Guerra, ¿bien? Se intenta en la Junta de Guerra hacer que el clero contribuya de manera regular a sostener los fuertes fronterizos. Lógicamente, el cabildo, bueno, el obispo, perdón, que era la máxima autoridad diocesana en este espacio, no va a ser consultado al inicio. Le van a consultar a un vicario foráneo de la ciudad de Salta, que era donde se realizó esta junta. Y el vicario, forzado, acepta esta contribución. El Eh, obispo, sí, Alejandro, disculpa, te queda un minuto. perfecto, bien. Entonces, el obispo consulta a las órdenes religiosas y al cabildo catedralicio si aceptan o no esta imposición. Ambos van a decir de manera unánime que no. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque hay una violación a la inmunidad eclesiástica. Por otro lado, el obispo, en sus argumentos, sostiene de que el acuerdo que firmó el vicario no tiene validez porque el vicario solamente tiene jurisdicción sobre su curato y no sobre toda la diócesis. Y en este caso, quien tiene la jurisdicción diocesana es el obispo. Entonces, este acto legal en realidad está viciado. Y por otro lado, a su vez, el obispo envía cartas al Consejo de Indias para reforzar su argumento, y en el año 1741 llega la carta finalmente del Consejo en la cual desestiman que sea oportuno imponerle entonces una contribución a los eclesiásticos. De este modo, entonces, nosotros hemos visto diferentes formas de financiación de la guerra, ¿bien? Y por otro lado, tanto en el plano civil, por utilizar este término, ¿bien? Como también así en el plano religioso, en el plano eclesiástico, pero que no se logra concluir. De hecho, se llevan adelante las entradas, pero sin el aporte del clero. Bueno, muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Eh, Ahora entonces tocaría, le correspondería el turno a eh, Juliana Solano Ruedo, historiadora egresada de la Universidad Externado de Colombia, con especial interés en historia colonial e historia de género, que a lo largo de su trayectoria ha desarrollado investigaciones que profundizan en los procesos sociales y culturales con una perspectiva crítica e interdisciplinaria. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de patrimonio del municipio de Sopó, donde trabaja en la preservación, gestión y divulgación del legado histórico y cultural de la región. Eh, y presentará, si está correcto el título, El poder en la sombra, las virreinas y la sociabilidad neogranadina, del 1772 al 1810. Bueno, buen día para todos. Agradezco mucho la participación en este congreso y como ya lo mencionaron, mi ponencia se titula El poder en la sombra y las virreinas y la sociabilidad neogranadina en 1772 a 1810. Bueno, voy a iniciar con un poco de contexto en que nos estamos situando en el Nuevo Reino de Granada, que es un virreinato creado a finales del siglo XVIII. Durante ¿Qué estaba sucediendo durante esta época? Se acaba de realizar el cambio de dinastía, llegan los Borbones al poder, se empieza como con toda la modernización del territorio americano y las reformas borbónicas. Entonces el nuevo reino de Granada es instaurado como virreinato en 1717
y es cerrado posteriormente y se vuelve a abrir en 1739. ¿Por qué elegí de 1772 a 1810? Porque los virreyes que estuvieron durante esta época sí tuvieron esposas y pues por lo tanto virreinas. El resto de virreyes desde 1739 a 1772 no eran casados o se casaban posterior a su mandato como virreyes. También pues la instauración de la corte virreinal en el nuevo Reino de Granada. Desde donde partí, de la sociabilidad y la teatralidad de una sociedad barroca de finales del 18 y tomé como referentes a Maurice Aguilón, William Chapman, Norbert Elias y otros autores que me dieron como todo este aparataje teórico para lograr entender la sociabilidad neogranadina de finales del 18. Entonces, la sociabilidad neogranadina en este trabajo me funciona como una categoría de análisis para entender procesos y relaciones sociales que trascienden la vida cotidiana. También fenómenos sociales y culturales que se daban en los espacios públicos y privados durante el antiguo régimen, que cabe mencionar que estos espacios públicos y privados no tenían una distinción entre lo privado y lo público. Entonces, ¿cuáles eran esos espacios de sociabilidad neogranadinos? Eh, Primero, funcionaban como una herramienta para la creación de redes de poder entre los virreyes, o sea, entre el virrey, la virreina y la élite neogranadina. Y estos espacios son las ceremonias de jura, celebraciones religiosas, celebraciones culturales, espacios académicos, entre otros. Pero primero que todo, ¿quiénes fueron las virreinas del nuevo Reino de Granada? Tuvimos 6 virreinas, de las cuales 2 eran españolas, una era neogranadina de Cartagena y 3 eran de América, una de Buenos Aires y 2 de Cuba. La primera de ellas es María Ventura Aguirior. Ella es española, al igual que María Francisca Villanova, que es la última. Y María Ignacia Salas de Hoyos es la única virreina neogranadina. Tanto María de la Paz Enrile como María Manuela Cárdenas eran las 2 virreinas cubanas y Juana María Pereira, la virreina argentina. Cada una de ellas poseía como una virtud que es mencionada en las fuentes. Las hablaban de ellas como mujeres ilustradas, muy bellas, las comparaban un poco con diosas griegas, entre otras cosas. Entonces, ahora sí nos vamos a ir hacia la sociabilidad neogranadina. La primera fuente que decidí tomar es la del viaje al Nuevo Reino de Granada. Esta es un acta de embarcación de los virreyes de Manuel de Guirior y la virreina María Ventura de Guirior hacia Cartagena. Acá encontramos con quién venía la virreina, ya que como no se encontraba una corte virreinal instaurada, ella traía también a todo su séquito, por así decirlo. Entonces teníamos la virreina, el virrey, las criadas, cocineros, mayordomos, entre otros. También tenemos dentro de los espacios de sociabilidad neogranadinas espacios de bailes y fiestas. Como ya se los mencioné, la primera fuente, que no se ve muy bien, habla sobre las normas que tenían que habían impuesto los virreyes para los bailes de máscaras en el Coliseo de Santa Fe. Y la segunda fuente menciona sobre todo lo que hizo la élite granadina para recibir a los virreyes María Francisca Villanova y a su esposo Antonio María Borbón cuando llegaron al territorio neogranadino. También tenemos, entre otros, la celebración de natalicios, de cómo se preparaba toda la sociedad neogranadina para celebrar los cumpleaños de este caso las virreinas. Hacían celebraciones con toros, con comida. En algunas ocasiones también presentaban comedias u obras de teatro, lo cual pues también nos permite entender un poco cómo se preparaba toda la sociedad en torno pues a la celebración de estas mujeres. También tenemos celebraciones religiosas, entre, entre muchas. Hay una sobre el bautismo de los hijos de uno de los hijos de la virreina esposa de Espeleta y habla sobre cómo toda la sociedad santafereña se preparó para el bautismo del hijo de ella.
se hizo como un recorrido por toda la plaza central y pues ya posteriormente una fiesta, pero todo el mundo quería ver como al infante hijo de los virreyes. Entre otras tenemos loas o poemas que se publicaban en los periódicos de la época, donde exaltaban las virtudes de cada una de las virreinas y hablaban también un poco sobre cómo se comportaban ellas en la sociedad neogranadina. También tenemos fuentes secundarias que hablan sobre celebraciones que se hacían fuera de Santa Fe. Esto también nos permite entender un poco cómo se movilizaba toda la corte virreinal en torno a las celebraciones, enmarcadas pues en la teatralidad barroca también. En este caso se dirigieron a un pueblo cercano a Santa Fe de Bogotá con varias personas de la élite para hacer como un almuerzo, pero pues iba toda la comitiva con la comida, los postres, hicieron como toda una instalación. También pues todo este trabajo se enmarca en la simbología de una sociedad barroca en tránsito a la ilustración. Y una de las hipótesis a las que llegué es que pues las virreinas tenían injerencia en aspectos políticos y culturales neogranadinos y transatlánticos. En el caso neogranadino tenemos una fuente de cuando estalla la independencia en Santa Fe en 1810, los virreyes son llevados a la cárcel y es gracias a las mujeres de la élite santafereña que por su relación con la virreina la sacan de la cárcel y a su esposo también y logran que ellos salgan de Santa Fe en medio pues de todo este escenario que estaba pues un poco tenso. Y cuando hablo de redes ya un poco más, o sea, transatlánticas, em, para 1792 el rey Carlos IV crea la Orden de Damas de la Reina María Luisa, que era una orden que tenía la misma connotación de una orden militar para los hombres, pero para este caso de las mujeres se les daba una condecoración por sus virtudes, también por todo lo que hacían en los territorios en los que se encontraban. Y esta fuente que les estoy mostrando habla un poco sobre una carta que envió María de la Paz Enrile, virreina de, de Nueva Granada, a la reina María Luisa para que la condecorara con esta orden militar. También tenemos que una de las virreinas, que después de que fue virreina en Nuevo Reino de Granada, fue condecorada con esta orden militar, que en este caso fue Juana María Pereira. En este momento era virreina de Nueva España. Y por último, ya para 1812, María Ventura de Guirior, la primera virreina neogranadina, aparece en la Gaceta de Madrid de 1812 como una de las acreedoras del Estado de José Bonaparte, ya viviendo en España. Entonces, hablamos un poco del poder que tenían estas mujeres antes, durante y después de su paso por el nuevo Reino de Granada. Ya un poco para ir terminando, dejo para seguir estudiando y también como hipótesis que la figura de la virreina no era una figura estática, era un rol a seguir y estaba en constante movimiento. También era protagonista de los espacios de sociabilidad neogranadinos, no solamente de mujeres, sino también de hombres. Para el caso de María Ventura Guirior, también es mencionada en una de las tesis de José Celestino Mutis, que presentó a finales del siglo XVIII en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Y pues estas mujeres se convirtieron como en personajes relevantes dentro de la sociedad neogranadina que son mencionados en las fuentes primarias y que pues en la actualidad se está retomando un poco el estudio sobre ellas. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Bien, pues le damos las gracias a Juliana Solano por tan excelente presentación. Y ahora le corresponde el turno a David Silva, eh, estudiante graduado de Historia de esta institución, es estudiante de maestría actualmente. Sus intereses incluyen la historia del imperialismo francés,
Historia del Caribe y del colonialismo e Historia de Puerto Rico, y actualmente va a presentar esta ponencia enfocada en el rol de los franceses en la ciudad de San Juan durante el asedio inglés de 1797, titulado Un corto número de ciudadanos. Los franceses en la ciudad de San Juan durante el asedio inglés a Puerto Rico, 1797. Muchas gracias. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan en el sur? ¿Alguien, si por favor pudiera prender el micrófono, decir si es el caso? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Oh. Ok, chévere. Bueno, empiezo. En el verano de 1797 vino a la ciudad capital de Puerto Rico una nave bautizada como el Triunfo. Al llegar al puerto de San Juan, su capitán rindió cuentas, como era de costumbre, con el gobernador para pedir el visto bueno a desembarcar. Su tripulación constituía el cuerpo de una expedición francesa que buscaba hacer bitácora de diversas especies de flora y fauna en el Caribe. Confirmado el permiso, el capitán se dirigió a una segunda figura a rendirle cuentas de su llegada imprevista. Nombrada por la fuente más relevante de este suceso como el agente marítimo de la República Francesa, un tal M. París recibió a la tripulación con entusiasmo, mostrando gran interés por impulsar la expedición hacia adelante. Este encuentro inicial sería recontado con lujo de detalle por solo uno de los tripulantes de la nave, el naturalista André Pierre Ledru. No se conoce con precisión cómo ni dónde, pero resulta que en algún momento Ledru entabló conversación con París, lo que llevó a un extenso intercambio de recuentos. El naturalista habría tenido muchas preguntas para el agente marítimo, ya que hacía solo 2 meses y medio, en abril 17 de 1797, la isla de Puerto Rico había sido asediada por una fuerza invasora británica de 6.000 tropas. La crónica de Ledru, Viaje a la isla de Tenerife, además de ser valiosa por su mirada singular de un tiempo y espacio, también contiene otra característica particular. La presente es el único recuento detallado que sobrevive de un bando de 300 franceses que se ofrecieron como voluntarios para defender a la ciudad de San Juan durante ese asedio. M. París no solo formó parte del grupo de voluntarios, también fue su portavoz, los dirigió durante el ataque y proveyó el testimonio y documentos con los cuales Ledru construyó la historia que cuenta en su crónica. En este estudio, que aún continúa, deseo adentrarme a preguntas sobre este bando de franceses. ¿Quiénes eran? ¿De dónde salieron? ¿Forman parte de algo más grande que permaneció? Primero ofrezco un poco de contexto general. En 1789 estalla la Revolución Francesa, que desata tensiones con España, que desembocaron en la Guerra de los Pirineos. Este conflicto culminó en 1795 con el Tratado de Basilea, en el cual España y la República Francesa acordaron términos e hicieron las paces en Europa y en sus colonias. En el Caribe, ello causaba que se cerraran unas vías de tráfico e intercambio, lícito e ilícito, y que otras se abrieran. A su vez, en Puerto Rico, el tráfico de franceses a la ciudad de San Juan incrementó. En particular, incrementó la ida y venida de corsarios franceses. Esto ocurre porque ante el enfriamiento de los conflictos iniciales de la revolución, el gobierno republicano en Francia se percató que muchas de sus colonias se habían cedido a invasiones británicas sin mucha resistencia, con promesas de que Inglaterra protegiera el funcionamiento de la esclavitud, elemento apreciado por los dueños de haciendas francesas. Horrorizadas con la situación, la administración republicana, conocida como el Directorio, corrió a restablecer el orden y reestructurar o reemplazar sus puestos coloniales. Entre las medidas que tomó el Directorio, se entregaron muchas patentes de corso. De hecho, la piratería legal francesa en el Caribe se propagó tanto que, como explica el historiador Flavio Eichmann, mirando solo el caso de los corsarios que operaban desde Guadalupe, que solo tripulaban 121 barcos, se hundieron 1.800 naves mercantiles entre 1794 y 98.
Para apoyar esta empresa corsaria, el directorio también estableció tribunales de presas que velaran y mediaran las actividades de los corsarios. En varios territorios no hostiles a la República, donde se vio que prevalecía la actividad corsaria, se enviaron agentes marítimos que funcionarán como cónsules y mediadores de los intereses de la República Francesa. San Juan fue uno de esos lugares, a donde fue delegado el agente marítimo que documenta Ledru en 1796. Resulta que M. París era Agustín París, natural de Saint-Pierre-et-Miquelon, residente de Guadalupe y ciudadano expatriado que había sido oficial naval durante la monarquía francesa, posiblemente el primer cónsul de un país extranjero en nuestra historia. Seguido a su llegada, vinieron varios otros corsarios con sus propias presas, es decir, barcos que se asaltaban y tomaban por los corsarios para luego venderlos y sus cargamentos. Muchos de esos corsarios acudieron a Agustín París para llevar a cabo sus negocios. En Puerto Rico hubo dudas de si esa autoridad consular no solo era legítima, sino permisible. Ramón de Castro, gobernador o capitán general de Puerto Rico, titubeó en un principio sobre si debía validar el puesto de Agustín París o no. Su demora en proveer una respuesta firme le causó presión a París, quien al ver que empezaba a imperar la gesta de su oficio, actuó sin la autoridad del gobernador. Ramón de Castro, furioso e insultado, sus palabras, encerró a París en el Castillo del Morro. El agente marítimo no perdió tiempo en escribir al Tribunal de Presas en el Guárico, al gobernador de Santo Domingo y a la Real Audiencia para que se le validara su posición. En su correspondencia, el agente marítimo acusó al gobierno de Castro de varias cosas que formaron la chispa que desató un juicio contra él. En teoría, el fin de ese juicio era establecer si Agustín París había actuado ilegalmente como cónsul y si su puesto era válido y permisible. Al comenzar, París pidió llamar a testigos que pudieran abogar por su legitimidad. La Corte accedió y escribió un interrogatorio que muestra las otras inquietudes que surgieron de las acusaciones de París. Con un interrogatorio de 14 páginas, se intentaba verificar si el trato de los franceses había sido digno, si se había obstaculizado el pasaje de hombres negros a Santo Domingo, entre muchas otras cosas que no parecen estar directamente relacionadas al asunto principal. Los testimonios de los 10 testigos, en su mayoría franceses, son resumidos por la Corte en un documento de 106 páginas que delatan la cotidianidad de los corsarios franceses en San Juan, con nombres como Antonio Lobo, Carlos Leonardo Barón y don Juan Larzac. Al final de cuentas, Ramón de Castro consulta con su auditor de guerra y decide que París había actuado ilegalmente y que éste debía irse de la isla. Sin embargo, una serie de cartas entre Castro y los destinatarios de la correspondencia de París en los últimos meses de 1796 detuvieron la sentencia. Se le permitió el puesto y estadía a París provisionalmente. El capitán general reúne los documentos de este caso para informarle al rey por primera vez 5 meses después del inicio de la debacle, en un envío terminado el 27 de marzo de 1797, 21 días antes de que los ingleses tocaran tierra en Puerto Rico. Según relata Ledru, es precisamente París el que, encabezando un bando de 300 franceses, se acerca a Castro a ofrecerle asistencia en el asedio de San Juan. Castro accedió y los desplegó a distintos frentes, en los cuales algunos tuvieron un papel importante en el fortín San Jerónimo, pero que también ejercieron otras funciones no bélicas, como los cirujanos de sus tripulaciones que asistieron a los médicos de San Juan en curar a los heridos. La presencia de los franceses en el asedio de 1797 fue, si no crucial, al menos significativa. En la marcha de regreso a la ciudad, las fuerzas francesas estuvieron en sus propias secciones, una liderada por París y otra por Barón, uno de los testigos en el juicio del agente marítimo y quien luchó de manera notable en el San Jerónimo. En una misa victoriosa en la Catedral de San Juan con el cantar de un Te Deum se desplegó la bandera española y junto a ella la tricolor. Hay tanto que decir sobre estos franceses que no cabe en una ponencia. Muchos de ellos se quedaron en Puerto Rico y se sumergieron en la economía naciente del azúcar. Su historia, que por mucho tiempo había sido contada de manera reducida en la narrativa magnámina de Ramón de Castro, sin embargo permuta en los oídos de poblaciones francesas en la isla. En un complot insurreccionista descubierto en 1807, un memorial con 55 firmas de franceses y simpatizantes aclamaba que 300 franceses habían sido suficientes para defenderla, Puerto Rico. Contra los ingleses en 1797, 3.000 serían capaces de tomarla y mantenerla. El documento fue hallado por las autoridades 3 años antes de la primera publicación de la crónica de Ledru, la única fuente contemporánea de los eventos del 97 que utiliza esa cifra. En un ataque posterior en Aguadilla, otros corsarios franceses aparecen escabullidos en el relato.
La documentación de la disputa entre Castro y París va revelando a un capitán general que pudo haber sido más déspota de lo que se había pensado. Las actitudes y personalidades de los corsarios y sus tripulaciones a la misma vez rozaban y eran acogidas por la población de San Juan. Los corsarios franceses traían en sus tripulaciones marineros negros libres, cuya presencia le preocupaba a las autoridades frente a las personas esclavizadas de San Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Esta historia es una multitudinaria, que no solo tiene actores que no conocíamos, sino que revela de conocidos que habíamos visto con poco análisis. Ello me trae algo que no puedo cerrar esta ponencia sin mencionar. Por mucho tiempo se ha escrito sobre el ataque de San Juan en 1797 como un momento formativo y fundacional en la historia del pueblo puertorriqueño. Esa visión del asedio ha causado que el recuento de la batalla más documentada de Puerto Rico tenga una de las historiografías más superficiales de nuestra historia, en frecuencia militarista, hegemónica e impenetrable. En el transcurso de este estudio he visto cómo las fuentes sobre este evento nos contextualizan con el resto del Caribe al nivel local e internacional, ofrecen miradas efímeras pero profundas de entes subalternos que de otra manera estarían invisibilizadas, y nos dan pistas del quehacer y la cotidianidad del puertorriqueño del siglo XVIII en capas lícitas e ilícitas, y nos revelan una serie de tramas humanos que trascienden victorias militares para poderes coloniales. Hay profesores, individuos e iniciativas que recientemente han contribuido a romper ese legado hegemónico, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Gracias. Pues, le queremos dar las gracias a todos los participantes de este panel y ahora daremos paso a los comentarios y preguntas de la doctora Natalia Urra, doctora en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2012, licenciada en Educación y profesora de Enseñanza Media en Historia y Geografía en el año 2005 por la Universidad de los Lagos en Chile y máster en Estudios Avanzados de Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2008. Desde el año 2013 es académica de la Universidad Andrés Bello de Chile. Así que, sin más preámbulo, los dejamos entonces con la comentarista Natalia Urra. Adelante, profesora. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, en especial a todos los organizadores de este macroevento en el que se invita a los jóvenes investigadores a seguir profundizando en los análisis históricos de nuestra América Latina. Especialmente le quiero dar las gracias a Marcelo Lucy y a Carlos Rovira, que fueron las personas que contactaron conmigo para invitarme y hacerme parte de este macroevento. Me gustaría comenzar felicitando a los 4 ponenciistas, a Astrid, Alejandro, Juliana y David. Primero porque al escucharlos, a mí me provoca mucha satisfacción y alegría saber que jóvenes investigadores siguen profundizando en aquellos estudios históricos, en aquella búsqueda de documentación, en aquella análisis de documentación, y porque además los temas son tan diversos y tan necesarios para comprender nuestro presente. Creo que acá los 4, yo los escuchaba y tienen un hilo conductor bastante interesante. Primero, porque yo que soy una historiadora de la América del Sur, concretamente de Chile, me es muy satisfactorio escuchar cómo ciertos fenómenos históricos que se están dando en esta América Latina tienen matices propios y particulares que hacen de un fenómeno macro algo también micro, cómo cada situación se puede ver reflejada de acuerdo a un contexto geopolítico en el que se desarrolla ese fenómeno histórico. Por eso felicitaciones a los 4 y en particular porque creo que además están renovando una mirada histórica, porque al escucharlos también sentí que muchos en algunos casos están siendo interdisciplinarios, y eso también es sumamente interesante porque significa que la historia la podemos complementar con aquellas disciplinas afines que también son de las humanidades y las ciencias sociales y que por tanto nos permiten tener una comprensión mayor de los fenómenos históricos. Me gustaría comenzar por Astrid y por Alejandro, porque en ambos casos, cuando yo los escuchaba, y de paso aprovecho de pedirle disculpas a Astrid porque me conecté unos minutitos más tarde debido a problemas con la internet,
pero aún así alcancé a escuchar 9 minutos de su ponencia, y porque creo que en ambos casos hay un hilo conductor y tiene que ver con el control social. El control social que se emana desde las esferas hegemónicas, en este caso desde un constructo social que perpetúa la monarquía católica en territorio americano. ¿Y por qué yo creo que existen ambos constructos? Porque en ambos casos me estaban hablando de cómo determinados fenómenos históricos se van a transformar en un eje esencial para el control territorial, pero también social de los sujetos que habitan América Latina, ya sea en este Puerto Rico del siglo XVI o en este Tucumán del siglo XVIII. En ambos casos, tanto Astrid como Alejandro hablaron de fenómenos evangelizadores, conquista, conflicto bélico, pero al mismo tiempo relaciones diplomáticas. Y estas relaciones diplomáticas yo también las puedo unir con las siguientes dos ponencias, la de Juliana y la de David. Primero, porque Juliana nos habla de la figura de la virreina, mujer que cumple un rol esencial dentro de la política y de la perpetuación del fenómeno político monárquico implementado desde Europa para el control social de los sujetos en América. Si bien es cierto, el fenómeno de las virreinas es un estudio que tiene un realce hace no menos de una década, tenemos que pensar que aquellas mujeres que figuraron en estas fuentes como esposas de virreyes también cumplieron un rol político. Y por eso creo que es sumamente necesario e interesante lo que está haciendo Juliana de rescatar estas figuras femeninas, porque ella nos hablaba de perpetuidad, representación, transformación y al mismo tiempo hegemonía. Todo a partir de una figura femenina que hasta hace muy poco la historiografía había dejado de lado, pero que hoy requiere de un análisis mucho más profundo y certero para comprender el cómo también las mujeres fueron parte de este fenómeno de control social que se implementa desde las élites para un pueblo llano. Y por último, me quedo con la ponencia de David, primero muy interesante, como dije en algún momento atrás, yo como historiadora de la América del Sur, hay muchos fenómenos históricos que escapan a mi conocimiento, y cuando escuchaba a David me pareció súper interesante, primero, porque él nos hablaba no solo de relaciones diplomáticas, sino el cómo la diplomacia de alguna forma se va a transformar en un fenómeno que va a trascender a lo bélico, pero que al mismo tiempo protege de que no se produzca un fenómeno bélico, pero nos hablaba de sujetos con nombre y apellido, que van a representar un fenómeno colonialista posterior, que en este caso se va a desarrollar con mayor ahínco en el siglo XIX, pero que también va a trascender en el constructo social de lo que hoy entendemos por esta América Latina. Y me gustó porque en algún momento yo pensaba, y esto queda como una pregunta para él nos hablaba de naturalismo, nos hablaba de botánica, nos hablaba de diplomacia. ¿Hasta dónde punto converge la historia a secas con la historia de la ciencia? Cómo a partir de determinadas fuentes en las que él analizaba el fenómeno diplomático y el fenómeno de relaciones internacionales propias de inicios de un siglo XIX, tardíamente un siglo XVIII, pero también cómo lo podemos ir vinculando con otras corrientes historiográficas que al mismo tiempo permiten comprender, analizar y transformar el discurso histórico que hasta la fecha conocemos. ¿Por qué? Porque al hablarnos de todas estas distintas situaciones que se pueden reflejar en un documento, que en este caso son las fuentes con las que él trabaja para poder relatarnos lo que nos dijo, también es posible ver, analizar y escuchar, como se dice, los silencios de las fuentes. A veces los historiadores utilizamos mucho más los silencios que las expresiones explícitas en aquellos documentos. Entonces, voy a hacer un resumen con un par de preguntas para todos, porque creo que Alejandro, Juliana y David tienen un conducto en común, y creo que yo que podría ser la expresión que define sus cuatro ponencias, y que en este caso es el control social. ¿Qué significa control social para América? ¿Qué significa el control social impuesto desde arriba? ¿Cómo lo asumen los sujetos este control social? Nos hablaban de fenómeno de esclavitud en Puerto Rico del 16 y por tanto
Astrid nos presentó una serie de teorías y también de instrumentos jurídicos. Al mismo tiempo, Alejandro nos hablaba de un fenómeno que se está dando en este Chaco del siglo XVIII, territorio que fue clave para el modelo evangelizador jesuita y que hasta el día de hoy sigue siendo clave en toda la representatividad del colonialismo hispano. Por otro lado, tenemos a Juliana, que nos habla sobre la mujer, concretamente las virreinas neogranadinas. Si estoy en un error, que me corrija con la expresión, porque ella nos hablaba del nuevo reino de Granada, y acá en América del Sur tendemos a llamarla la Nueva Granada, y entiendo que ahí hay una concepción distinta al momento de dominar el territorio geopolítico, que también me gustaría que ella lo explicara. Y por último tenemos a David, que nos habla sobre las relaciones diplomáticas. Creo que ahí en todo momento los cuatro nos están hablando del control social que se construye desde los espacios jurídicos monárquicos estamentales para luego ser proyectados en aquel territorio al que se requiere controlar, porque al mismo tiempo va a representar la perpetuidad de la dinastía, la perpetuidad del fenómeno evangelizador, la perpetuidad de la conquista y por supuesto también todo este constructo social que se hace desde la península ibérica para América. Mis preguntas para los cuatro es, primero, ¿cuál es la importancia? Sabemos que los historiadores tenemos que trabajar con documentos, pero ¿qué tipo de documentos son los que están trabajando actualmente? Astrid nos hablaba de una serie de normas, Alejandro nos hablaba también de las representatividades, Juliana nos hablaba también de los espacios de sociabilidad, David nos hablaba de las diplomacias y las relaciones. No sé si estoy en lo correcto, que él me corrija si estoy errada respecto a este colonialismo tardío o colonialismo principiante para el contexto puertorriqueño cuando se trata de fenómeno francés, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son aquellos documentos que ustedes utilizan? ¿Cómo los clasificarían? Y al mismo tiempo, ¿en qué punto podrían encontrar esa unión que yo logro percibir entre los cuatro, que es el control social? No sé, ¿me pueden ir contestando de a uno? Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas. Me parece que si es posible, que pues sería bueno que los participantes contesten en el orden en el que expusieron en la tarde de hoy, así que pues los dejo entonces en ese orden. Perfecto. Entiendo que la Muchas primera era gracias, Astrid. Carlos. Adelante, Astrid. Buenas tardes y agradezco a la profesora Urra por los detalles, claro está, y su apreciación. Y en efecto, pues sí, uno puede apreciar la cuestión de ese control social. Claro, en mi caso, en mi investigación, pues yo no lo había percibido tan directamente con el control social, pero qué bueno que usted lo destaca, porque en efecto sí, desde que se da todo el proceso, que se inicia todo el proceso de conquista y colonización, pues vamos a ir viendo cómo se va a implantar todo ese procedimiento aquí, cómo van entonces a empezar de forma con las seales rédulas, con las provisiones, y van a seguir mandando distintas cositas para ir afinando detalles, ajustando aquí detallitos para que las cosas vayan funcionando y encaminándose. Y si yo hablé del patronato regio, porque en efecto para mi tema es importante porque pues aborda esa relación que yo estoy tratando de investigar entre el poder político y el poder religioso. Y pues de ahí es como que la base de la que yo voy partiendo. Pero sí, dentro del proceso de conquista sí vamos a tener, por ejemplo, iniciaban con el requerimiento que se les requería a los pueblos originarios, pues obediencia tanto al rey como a la iglesia. O sea que ya vamos viendo que desde ese inicio se les está requiriendo obediencia y lealtad. O sea que desde el requerimiento comenzamos. Después viene entonces, como entonces empezar a esclavizar estas poblaciones, pues entonces empiezan con el repartimiento, que aunque no tenía toda una estructura legal, sí va a ir sentando unas bases y después vamos a pasar al sistema de encomiendas, que también ese sí va a tener un poco más de legalidad, por utilizar un término un poco más moderno en este caso. Y pues ahí sí se va a ir estipulando un poco más de control, porque
se estaban dando encomiendas de los aborígenes en distintas cantidades de distintas personas sin un tipo de control, y pues sí había que ajustar ahí, pero nuevamente bajo el sistema de encomiendas el interés era pues obviamente controlar la población originaria para poderlas utilizar en beneficio de los invasores. Que pues en mi caso creo que lo voy viendo ya desde ahí, y por supuesto en el proceso evangelizador, que eso pues lo tiene todito, desde que van empezando, van de forma sutil a cómo van entonces en ese proceso de evangelización, van a incorporar de forma dócil al esclavo para que acepte su condición, porque era más fácil decirle que pues te estamos tratando mejor aquí en América, por lo menos aquí te traímos para acá y te estamos salvando de pues estar allá en África, bendito, y te traemos acá en mejores condiciones. Pero claro, pues todo lo que se dio fue un proceso de violencia, abusos, atropellos, que pues sí, en efecto, es todo un control social para obviamente cumplir ese objetivo político que tenía España, y en este caso pues también darle ese espacio a la Iglesia Católica, que quería pues difundir la fe, y ambos pues salían ganando en cierta forma. No sé si le respondí. Sí, no, y además acabas de decir algo que también lo tenía anotado y lo olvidé, pero lo había anotado, que también hay una expresión que converge con la de Alejandro, que tiene que ver con la encomienda, cómo la encomienda se va a transformar finalmente en una abstracción jurídica para perpetuar el control social de los sujetos, pero también el control económico y de la producción de lo que da ese control económico. Y ahí, en este caso, la esclavitud para mí, o sea, lo que tú nos comentas, es fundamental. Es fundamental. Así que muy bien, Astrid, gracias por tu respuesta. Felicitaciones. Espero que sigas desarrollando tu investigación. Gracias a usted. Buenas tardes. Alejandro. Bueno, muchas gracias Natalia por los comentarios, la verdad bien precisos y útiles. Eh, bueno, en lo que preguntaba sobre el control social y también la importancia de los documentos, en este caso para la ponencia utilicé sobre todo visitas, o sea, visitas pastorales, que podríamos realmente catalogarlo como un instrumento de control sobre la diócesis. Y después, digamos que ese fue el pie para poder indagar por cómo se llevaron a cabo estos fenómenos aquí en el Tucumán. Y después poder ir cotejando los tipos de medida que tomaban las autoridades seculares a través de las reales cédulas o los reales acuerdos, tanto en la audiencia de Charcas como incluso en la misma Lima, con el Real Acuerdo que elaboran con los virreyes. Y algo también que es fundamental en esto de, bueno, que mencionabas en el modelo evangelizador y el rol de los jesuitas, en el caso del Tucumán, las cartas anuas como herramienta fundamental para poder reconstruir estos hechos, ya que si bien dan cuenta de manera pormenorizada cómo en cada colegio, o sea, a través de estos colegios que tenían a lo largo de la provincia, Salta contaba con uno precisamente, qué problemas se identificaban en esos espacios. Y en el caso de Salta era un lugar clave para las misiones volantes que se llevaban adelante, es decir, las misiones que no eran permanentes en la región del Chaco. Y bueno, y el papel que tiene la guerra podríamos decir, en que estas misiones volantes se hagan cada vez eh, no de manera seguida, sino más espaciada en el tiempo, lo cual también va a dificultar el control del espacio chaqueño. Bueno, eh, sí, eso sería en relación a las dos preguntas que formulado, y bueno, y el papel diplomático en cuanto a las apelaciones y todo que constantemente suscitan eh, estos inconvenientes, digamos, dentro del frente interno español. Y te hago otra pregunta, ahora con todo lo que nos comentas, ¿la zona del Chaco se le puede considerar, según los parámetros conceptuales del periodo en estudio, zona de frontera, como era en algún momento el norte de la Nueva España, el sur de Chile, que eran zonas fronterizas, a las que se les estaba en un constante conflicto bélico, pero al mismo tiempo en un constante relación diplomática? ¿El Chaco se le puede considerar como tal o no? Desde mi Sí, desconocimiento te pregunto.
Sí, se la podría considerar de ese modo porque si bien es algo que no abordé aquí en la ponencia, sí hay mecanismos de negociación con los diferentes caciques de las diferentes parcialidades. Entonces, por ejemplo, en el periodo, digamos, que sigue a esta junta que había tratado aquí para la ponencia, de hecho hay un periodo, si se quiere, de 10 años de paz, porque justamente dentro del grupo Mocoví, hay una serie de diferencias entre los pueblos, y ahí es cuando los españoles pueden aprovechar para negociar de manera individual con los caciques y desarticular alianzas internas. Pero sí, funcionaría esa lógica de frontera para el espacio chaqueño. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante también, te felicito. Le doy la Gracias. palabra ahora a Juliana. Hola Natalia, muchas gracias por tus comentarios. Bueno, inicialmente para el tema entre la distinción entre Nuevo Reino de Granada y Nueva Granada, inicialmente se denomina como Nuevo Reino de Granada, pero se recuerda más como Nueva Granada porque es el nombre que se utiliza después para una de las repúblicas durante el siglo XIX. Entonces, como que todos tenemos esa como de que Nueva Granada, pero también se mencionaba en las fuentes como Nuevo Reino de Granada. Para la investigación utilicé fuentes primarias y secundarias, más que todo prensa, cartas, em, tesis y memorias, también algunos cuentos del siglo XIX donde mencionan a a las virreinas posteriormente, o sea, como que las traen a colación de que cómo se preparaba la sociedad para verlas, que las mujeres iban a la peluquería antes de ir a la reunión con las virreinas, porque como que era muy, muy importante. Y respecto al control social, yo lo veo desde lo político y lo cultural, sobre cómo las virreinas se convertían en un rol a seguir. Entonces, todas las mujeres de la élite debían comportarse de cierta forma, también como se comportaban las virreinas, para encajar y también tener como más controlada de pronto la sociedad neogranadina. Entonces, por ejemplo, una de las fuentes que tenía son las normas que se hacen para entrar a un baile de máscaras en el Coliseo de Santa Fe. Entonces, cómo debían ir vestidos, qué se permitía dentro del Coliseo, de los bailes y todo esto. Y también hay otra fuente sobre la creación de un oratorio privado para la virreina, que después las mujeres también fueron como incluyéndolo dentro de sus casas, y pues también estaban las tertulias en las que participaban las mujeres, que pues desde ahí yo veo el control social que tú mencionas. No, y la ritualidad me parece fascinante porque de alguna forma, justo hoy estaba, antes de comenzar a la ponencia con ustedes, estaba dictando una clase de historia moderna en las que hablábamos de cómo las dinastías se afianzan a partir de una determinada ritualidad que les permite la perpetuidad en el tiempo, pero esa perpetuidad finalmente es con base a lo doméstico y cosas tan cotidianas como dices tú de asistir con un determinado vestuario, comportarte de tal forma en público, dirigirte a tal persona de tal forma. Entonces creo que ahí es súper interesante cómo lo doméstico, estrictamente hablando, se transforma en una ritualidad que va a provocar esa perpetuidad. Y también algo que me llamó mucho la atención de lo que nos comentabas, que lo encontré muy interesante, es que muchas de estas virreinas neogranadinas fueron propiamente suramericanas, porque también tendemos a creer, los que no somos especialistas en estos temas, que muchas veces estas figuras eran 100% representativas de una élite española proveniente de la península ibérica para instalarse en América. Y sin embargo, acá tú nos dices que estas mujeres son representativas de este poder monárquico porque finalmente, así como el virrey es el alter ego del rey, ellas van a ser el alter ego de la virreina, de la reina, perdón, cumpliendo roles, qué sé yo, sumamente interesantes en términos de lo doméstico, de lo cultural, de lo femenino, no sé, asistiendo a obras de caridad, las misas, todo esto, pero al mismo tiempo también son representativas de un poder social que se está construyendo en América y para América y que viene a perpetuar la movilidad entre las élites. Es que también este tipo de uniones entre, por ejemplo, el que era el virrey, que pues era español, con mujeres criollas, tenía que ver mucho para adquirir títulos, porque usualmente estos hombres no tenían títulos, entonces podían adquirir los títulos nobiliarios de estas mujeres
de la élite criolla propiamente de América. Y dos, también era como una forma de unión transatlántica, una forma de llegarle a la sociedad a donde tú ibas a llegar a gobernar, era decir como, bueno, me casé con una mujer americana, entonces no es como que sea nuevo ni nada por el estilo, también era una forma como de llegarle más rápido a las personas. Y otra cosa que tú mencionabas, ahorita ya se me escapó. Pero sí, tenía que ver mucho con eso, como las uniones transatlánticas y ese rol y como, sí, se convertían en un modelo a seguir que pues ahorita lo vemos como con las primeras damas, las esposas de presidentes, que es un rol que se ha perpetuado a lo largo de la historia y que pues no se ha investigado tanto como quisiéramos, pero que a mí me parece muy importante precisamente porque se tiene en el imaginario que las mujeres estaban todo el tiempo en las casas durante el antiguo régimen y eran personajes activos dentro pues del poder político de la sociedad. Muchas gracias, Juliana. Muy linda tu presentación, te felicito. Y le doy la palabra ahora a David, que sería nuestro último ponencista. Sí, ¿me escuchan? Súper bien. Bueno, chévere. Pues mira, profesora, le agradezco mucho los comentarios. Yo diría que a veces la historia del Caribe hay que cogerla con pinzas. Las fuentes mienten, silencian mucho, y hay unas cosas que hay que un poco escarbar debajo de las cuestiones, de las concepciones y cosas que se dicen de manera generales. Le puedo decir que el hilo que he seguido central de esta investigación, pues es una cuestión de seguir a esos franceses, porque en la narrativa que hay de la batalla del 97, que es como este momento casi mítico, ¿verdad? Ellos aparecen y desaparecen. Así mismo como aparecieron, pues desaparecen y no ha habido un buen estudio que los contextualice, de dónde salen, por qué tanto. O sea, en realidad no tenemos la narrativa, más allá de pues unas poblaciones que empiezan a desarrollarse, que después el hilo también se vuelve medio superficial, de franceses en Puerto Rico. Esos franceses aparecen, desaparecen, no se han contextualizado, no se ha empezado por qué. Más allá de pensar, sí, porque a veces la historiografía es medio frágil de cómo es el momento fundacional en que los criollos puertorriqueños defendieron a la isla, pues entonces se vuelve esta cuestión medio impenetrable, porque no, pues que los franceses no vienen al caso, si no vienen al caso. Hay algo bien interesante ahí, por ejemplo, las fuerzas, también hemos pensado, los ingleses vienen con ingleses y se acabó el cuento, pero ellos vienen con mercenarios alemanes y vienen también con una compañía de morenos que ha sido obligada a participar ahí. Entonces, igual acá hay una compañía de morenos donde personas esclavizadas han sido puestos un poco a la fuerza a luchar. Entonces, hay todas estas contextualizaciones. El Caribe es un poco un organismo, que tiene partes de todo un poco moviéndose, fluyendo una cosa entre la otra. Y este ataque, como es un abril, crea documentos, es un abril de documentos y permite ver unas perspectivas y unos datos adicionales que no hubiéramos tenido. Pero entonces no sea, más allá de especificar cuántos cañones y en qué momento Juanito luchó para como que no se ha hecho un buen análisis de qué significan estas poblaciones aquí, de dónde vienen, qué otra cosa está pasando en el Caribe que las trae, porque esa es otra, ¿no? Entonces, como ese ha sido el hilo central, ¿dónde están esos franceses? ¿Quiénes son? Pues aparecen muchos tipos de fuentes. Primordialmente han sido documentales, ¿verdad? El caso de Ledru, se conoce muy bien a Ledru aquí, pero de nuevo, por esa cuestión mítica del 97, pues es un dato curioso, pero Ledru también es una fuente interesante porque además de eso, Ledru va a hacer, pues, a lo que vino, a la expedición esta de botánica y tiene crónicas de muchas otras partes de Puerto Rico, muchas otras miradas. Es un texto bien extraño porque te muestra la perspectiva de la ilustración. Para la gente que mira a la ciencia, te habla un poco de botánica, te habla de geografía, es una cosa bien loca, pero más allá de eso, pues los protocolos notariales, correspondencia,
Los franceses salen aquí, allá, a veces con apellido, a veces sin apellido, y entonces he ido como poco a poco compilándolos, ¿no? Para crear una narrativa coherente, ponerles nombre, ponerles apellidos y poder trazar de dónde vienen, con qué fines, son republicanos, no son republicanos, o sea, todo esto significa cosas, especialmente si muchos de ellos se quedan. Y pues un poco ese control social se percibe en los silencios. En que la narrativa de Ramón de Castro, que después la gente le puso los nombres a los bebés, de tan legendaria que se volvió la figura, la narrativa de él, o sea, la crónica literal se ha vuelto el documento principal para relatar esa narrativa. Entonces ahí se silencian un montón de cosas. Dentro de las líneas, o sea, entre las líneas de las cosas que él dice, pues han surgido otras cosas. La crónica de Ledru, pues él la escribe después, pero contemporáneo, ¿no? O sea, 2 meses después y según lo que lo cuenta otra. Entonces, a mí me gustaría que esta fuente de Ledru se tomara un poco más en serio porque tiene factores que sí podemos verificar, que sí no son inventos. Hay una, y con esto cierro, ¿verdad? Para no comerme todo el tiempo. Hay una traducción de Julio de Vizcarrondo del texto de Ledru, la crónica de Ledru, y está repleta de pequeños comentarios al calce de esto no fue lo que era. Los franceses, él exagera el rol de los franceses en la batalla. Ahí está como fragilidad de que este tipo se está metiendo con nuestra narrativa, que un poco ilustra lo que estoy tratando de decir, que yo creo que hay que romper, que han habido momentos en que estos hitos históricos que silencian unas cosas y privilegian otras cosas, no nos permiten tener visiones analíticas, visiones críticas de qué más hay. Y ahí se puede encontrar mucho más y añadiría que es más interesante que el mito genérico que nos podamos inventar. Si uno se pone a rebuscar, lo que termina subiendo es mucho más interesante. Y pues sí, es importante, pero es importante ver entre las líneas, por lo menos en el caso del Caribe. No, muchas gracias por tu respuesta. Creo que algo fundamental que nos comentabas, las fuentes muchas veces poseen distorsiones. Y ahí es donde nosotros como historiadores, y ustedes en este caso que tienen mucha más juventud que yo, de hecho algo admirable que veo mucha juventud en ustedes, tienen esa capacidad para comenzar a contrastarlas, rebuscarlas, analizarlas y efectivamente corroborar hasta qué punto lo que se nos dice es tan así o más que nada son la representación del poder. Finalmente, creo que es algo que viene planteando Carlos Ginzburg de hace muchas décadas atrás y todos los grandes historiadores de la microhistoria cuando nos hablaban de que las fuentes finalmente son la representación del poder, son la representación cabal de aquellos ejercicios del poder. Y por lo mismo siempre van a reflejar solo una mirada, pero ahí está la capacidad de ustedes como jóvenes investigadores y que además tienen unas herramientas pero fabulosas porque los escucho y de verdad que en todos veo ese apasionamiento por sus temas de investigación que hace que sea mucho más bonito escucharlos, esas ganas de querer seguir trabajando, investigando, analizando y sobre todo compartiendo sus conocimientos. Y acá algo ya con esto quiero terminar, pero algo que también decía David, que lo encuentro muy, muy coherente, la importancia de determinados espacios geopolíticos para la construcción de los fenómenos históricos. Y acá se lo dice alguien que viene desde el sur del continente y que además está pegado al Pacífico, el Atlántico. La importancia del Atlántico para las investigaciones que están haciendo ustedes. Incluso Alejandro, que está trabajando el surandino, yo creo que para él también es clave el Atlántico. ¿Por qué? Porque en algún momento en este siglo XVIII es cuando se comienza a instalar la idea de que hay que crear un cuarto, quinto virreinato que sería el de La Plata. Y obviamente que eso va a provocar que Lima vaya perdiendo cada vez más poder central. ¿Por qué? Porque va a empezar a tener Buenos Aires una trascendencia por esta conexión directa con el Atlántico. Y ahí, David, yo creo que era súper importante lo que nos decía cuando nos hablaba de, una, la rigurosidad de las fuentes, la reinterpretación de las fuentes, pero también seguir dándole importancia a espacios geopolíticos que van a permitir comprender esta conexión entre América y Europa. Finalmente, el Atlántico para mí es clave en la construcción social que se hace de América y donde podemos aplicar el control social.
Y ya con esto termino. Muchas felicitaciones a los cuatro. De verdad que ha sido un verdadero gusto poder estar acá, compartir con ustedes, escucharlos, y espero que sigan trabajando con ese apasionamiento que tienen y que sigan contribuyendo a la historia desde sus distintas disciplinas o corrientes historiográficas. Bien, pues muchísimas gracias a todos los que han participado y a la comentarista también. Ahora abrimos el espacio para las preguntas del público, y quienes se encuentran también en modalidad virtual pueden hacer sus preguntas a través de la aplicación del chat o levantar la mano. Adelante. Menciono que quienes tengan preguntas en el público pueden pasar por aquí, por el micrófono. Buenas tardes a todos y a todas. Em, bueno, yo soy Marcelo Luci, por quienes están virtual no me conocen. En primer lugar, felicitarles a los cuatro por sus presentaciones. Hola Natalia, ¿cómo estás? Eh, Agradecerle a Natalia por sus comentarios que me parecieron sumamente pertinentes y positivos para abrir el diálogo. Y más que, en mi caso, más que comentarios, tengo como alguna serie de preguntas o de señalamientos en las distintas presentaciones. En la presentación de Astrid, que me parece que el tema de la raza tiene un eje central, y ella nos lo explicó de esta forma, hay algo que me gustaría ver si podrías profundizar acerca de los estatutos de limpieza de sangre, que, que como bien sabemos se estabilizan a partir de las leyes del Toro de 1505, y que tienen también un tema central en torno a la raza en cuanto a lo sanguíneo, que no es una cuestión que viene instaurándose en ese momento, que es anterior, por lo menos de la época medieval, y que entonces cómo opera en ese tránsito hacia lo epidérmico, cuando desde tu perspectiva emergería ese tránsito hacia la persona esclavizada, la persona afrodescendiente, la persona negra, la persona africana, como la persona esclavizada, y ese proceso de racialización, por ende, ¿no? Para Alejandro me pareció fascinante lo que nos narrabas, el caso del gobernador que traías con la venta de oficios de la Guerra de Sucesión, y que muy bien también ya lo conocemos, muy analizado por Paco Andújar. Y te quería preguntar por la Junta de Guerra. Por la Junta de Guerra de 1739, si tenía algún contexto con la suspensión de pagos de 1739. Solo si lo conocías, ¿no? La verdad que lo desconozco y me interesaba ver si había en algún documento algún tipo de vinculación, porque evidentemente la suspensión de pagos habla bastante de la guerra, aludía más a las consecuencias de la Guerra de Sucesión Polaca, pero por si conocías algo de eso o si te habías encontrado alguna referencia por ahí. Simplemente era eso. En el caso de Juliana me pareció fascinante y me parece muy relevante que se sigan profundizando trabajos sobre cortes virreinales. Me recordaba mucho el trabajo casi de origen de las casas de las reinas de Manuel Rivero, creo que del 2009 o algo así. Eh, pero mi pregunta iba más hacia dos preguntas. Por un lado, ¿qué usos de Elías, de Norbert Elías, te interesaban? Porque no me queda, si bien es cierto que él habla mucho de sociabilidad y evidentemente su libro, Sociedad Cortesana, etcétera, etcétera, pero él hace un uso de la sociabilidad cortesana en una suerte de control por parte del monarca, o en este caso podría ser del virrey, de los juegos y de los disciplinamientos, como incluso
creo que era en el capítulo 4 o tercero, la memoria me falla, habla del ceremonial como un arma de domesticación. Y nosotros estamos viendo hoy en día más el ceremonial casi que como si seguimos a Francesco Beño, como un conjunto de lenguajes políticos en disputa, en el cual uno de esos lenguajes sería el monárquico, otro sería el nobiliario, otro sería el municipal, el del cabildo, otro sería el religioso, y que evidentemente en la corte neogranadina también se dan. Entonces, ¿cómo lo estarías viendo? Y por otra parte, me interesaría si pudieras desarrollar un poquito más tu idea de redes de poder, que me parece que es central y que muy bien explicabas con el contexto transatlántico y demás. Y por último, para David, me parece que la expedición, como lo estabas planteando, la expedición de los franceses claramente es una expedición científica, que hubo muchas a lo largo de América Latina a finales del siglo XVIII, y me interesaba, estaba pensando en el caso de un francés que llegó a Buenos Aires, eh, Surriller se llama, que fue un matemático y cartógrafo y que tenía que hacer los mapas y que se casa con una mujer de Buenos Aires y que después de 30 años le hacen pagar cuando estalla la Revolución Francesa, le hacen pagar eh, una cuota de fidelidad por ser francés, por más que ya estaba avecindado, incluso se había naturalizado en torno al proceso de avecinamiento, pero que nunca dejó de ser francés. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la lógica con la que estás percibiendo a los franceses al margen de la lógica nacional, que tampoco era una lógica muy marcada en la época? Cuando digo muy marcada, no estaba plenamente definida, más allá de que nosotros leemos francés y la pensamos como definida. Y por otro, ¿dónde queda la compañía de Morenos Libres en 1797? Porque en toda esa complejidad que nos estás trayendo sobre 1797, no la mencionaste. Hace 2 meses se publicó un texto de Juan Justi en el cual explica 1797 a partir de la compañía de negros y morenos libres. Entonces, por ahí me parece cómo lo irías y después sí un comentario acerca de por qué en la historia del Caribe en particular las fuentes mienten. Me parece que ahí Natalia daba un poco una cuestión, más que las fuentes en todos lados responden a quien las crea. No necesariamente es que mienten, es que nos están narrando una historia, eh, un relato, si queremos decirlo así, singular. Insisto, no necesariamente mienten en el sentido de faltar a la mentira como una falta de verdad, ¿no? Pero nada, de nuevo felicitarles y agradecerles por sus excelentes presentaciones. Bien, pues ahora daremos paso a las respuestas de los ponenciantes. Adelante. Pues nada, buenas tardes otra vez. Voy a comenzar. En efecto, sí, los estatutos de limpieza de sangre, sé que lo hablé bastante rapidito, es que pues, la cuestión del tiempo, creo que pues uno se emociona con el tema y pues no le da tiempo de cubrirlo todo. En efecto, sí, lo mencioné como una plataforma de marginalización, porque aquí para este entonces sí se pensaba, en efecto, la cuestión de la pureza o la impureza estaba atada a la sangre. Y se refería a la cuestión de ese origen manchado, ese linaje manchado era por la sangre, y era particularmente por ese colectivo practicantes del Islam, que eran, ¿verdad?, los musulmanes, o del judaísmo, en este caso los judíos, que los estaban recién incorporando al cristianismo en este proceso. O sea, no solo que recién los incorporaban, sino que pues una vez los incorporaban, los empezaban a tachar de conversos, siempre iban a estar bajo sospecha. Y por eso es que entonces se comienza a dar todo ese proceso de el linaje puro, el linaje impuro, y señalar entonces si tenían esa mancha, es que entonces pues empiezan a asociarlo con el término raza, porque entonces la raza va a ser que tienes el linaje manchado, que tienes algo que ver o estás relacionado
con estos practicantes, tanto musulmanes como judíos en este caso también. Y creo que pues por ahí va ese elemento, que algo que pues se me quedó señalar dentro de lo de la limpieza de sangre, es que en efecto este elemento que está asociado con la sangre y con estos dos colectivos particularmente, está la cuestión religiosa aquí. Y esto pues lo vamos a ir viendo porque en este caso, pues obviamente está la fe católica que quiere que pues darse a conocer en todo el mundo, se va a imponer en todo este proceso de conquista y colonización, en el caso de Puerto Rico, y obviamente en América también sucedió, va entonces a generar una diferencia, y la va a generar a partir de la cuestión del linaje. Si eres puro, si no lo eres, y va a generar toda esta preocupación en la población, en que pues, ¿qué hago para tener el linaje puro, para que entonces no me señalen? Y pues ya ahí entonces se genera esa diferencia y se va entonces abriendo el camino, se va llenando el camino para la concepción del siglo XIX del término raza que pues conocemos hoy día. Pero propiamente en el siglo XVI no es que se desarrolle el concepto de raza como lo conocemos, pero sí se va a abrir el camino para que vaya surgiendo esa idea en el siglo XIX. Por lo pronto en el siglo XVI va a hacer referencia entonces a ese defecto en la sangre por estar relacionado con uno de esos colectivos musulmán o judío en este caso. Y pues ahí obviamente se va a ir entonces eventualmente, ya para el siglo XIX es que se va a asociar con el color de piel, pero eso va a ser todo una estrategia desde las posiciones de poder para entonces que sea más fácil el proceso de esclavización y de sometimiento de los esclavos africanos en ese proceso. No sé si algo más o estamos ahí. Eh, Gracias, Astrid. Entiendo que había una pregunta para Alejandro, ¿no? Em, sí, bueno, le agradezco la pregunta a Marcelo. La verdad que la pregunta muy atinada. En las fuentes, al menos en la que estaba consultando hasta ahora, no vi una referencia clara a esta junta del año 1739, la que se produce allá en España, por el tema de la suspensión de pagos por la bancarrota, o sea, la que había hecho el cardenal Molina. La verdad que no vi una referencia en ese plano. Sí vi podríamos decir, en los argumentos eclesiásticos, la remisión, podríamos decir, a la normativa de la época, tanto en leyes de Indias para el tema del patronato, o Villarruel también, que lo toman como referencia constante, junto con Murillo, que son los grandes, si se quiere, canonistas de la época que lo utilizan como referencia en el derecho indiano. Pero la verdad que este dato, esta relación, la verdad que te la agradezco porque em, quizás era una arista que no le estaba observando y me viene muy bien para poder escribir el artículo y ir abriendo otra beta que, bueno, en este caso, confieso, la tenía un poquito descuidada y bueno, ayuda a agudizar el ojo en este caso. Gracias, Marcelo. Bien, gracias. Ah, Entiendo que también había preguntas del profesor Lutzi para Juliana y para David. Adelante, Bueno, Juliana. Sí. mm, disculpa. Bueno, para responder un poco la pregunta de Marcelo, yo tomé a Norbert Elías entendiendo que el virreinato en Nueva Granada es un virreinato tardío, creado pues a inicios del siglo XVIII. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, sí. Ah, ok. Continúa. Creados a inicios del siglo XVIII, donde ya se tenía como una serie de poder establecido al llegar los virreyes, pues los virreyes funcionan como ese eje articulador, el virrey y la virreina y su familia, entre el territorio y el monarca, pero que también logra mantener un poco la independencia del poder que ya se tenía establecido en el territorio neogranadino. Entonces, planteó como una especie de sociedad cortesana
que se crea con la llegada del virrey a partir de la instauración del virreinato de Nueva Granada. Y sobre las redes de poder, iniciando con redes de poder local entre las mujeres de la élite y la virreina, como lo mencioné con la fuente de memorias de José María Caballero, donde habla de que sacaron a la virreina de la cárcel cuando estalla la independencia en 1810, y ya de manera transatlántica con la Real Orden de Damas de la Reina María Luisa, sí lo quiero dejar como un poco de hipótesis, que es algo que quiero seguir investigando, sobre también cómo se mantenían estas redes entre mujeres, porque pues, por ejemplo, para el caso de María Ventura de Guiriort, y Juana María Pereira y María de la Paz, ellas luego fueron virreinas en otros territorios. María de la Paz fue virreina en Nueva España, al igual que Juana María, y María Ventura en el virreinato del Perú. Entonces también estaría como interesada en seguir estudiando si seguía existiendo interacción entre mujeres al cambiar en los distintos territorios de América. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo? Muchas gracias, profesor, por las preguntas. Eh, el marcador de los franceses es interesante porque hay una disertación de José Morales que está hablando de los franceses que vienen de Haití a Mayagüez. Y otras partes, una disertación muy interesante de cómo la revolución haitiana dispersa. Pero lo que voy es que el término franceses yo lo utilizo no por tener una aferración a la idea de nacionalidad, sino porque es el mismo definitorio, el mismo término que usan los españoles para referirse a ellos. O sea, estos otros que vienen, que después lo que los colinda, los que los une es que son franceses, entre comillas. Que es bien interesante porque los franceses que van a Mayagüez son franceses en todo pronombre, porque en realidad muchos de ellos nacieron y se criaron en San Domán, ¿no? Pero los que vienen acá, pues, aunque muchos de ellos son de Francia, algunos tienen unas historias que están muy atadas a diversos lugares en América y el Caribe. Entonces, en realidad uso franceses porque es lo que los une en las fuentes, porque se refieren a ellos, porque son como otros que están aquí adicionales periferales. Y, por ejemplo, cuando se están enumerando los muertos o heridos, pues fulano de tal y este y el otro y tres de los franceses. Y entonces es como un término así que los pone, los une, pero los separa. Y entonces no es tanto por eso de ver la nacionalidad, pero porque las mismas fuentes los ponen así. Entonces, un poco para identificarlos y poder ubicarlos, porque son republicanos, son monárquicos, realistas, pues en muchos casos no está muy claro. De hecho, los españoles usan el término ciudadano intercambiablemente. Más dice cuando no llaman a alguien ciudadano nunca, que si lo llaman o no ciudadano, eso es un poquito como pues a la suerte de quien esté escribiendo. Pero un poco por eso es. Entonces, lo de los morenos libres, la compañía de morenos, mira, originalmente este trabajo origina de una investigación que yo hice para un curso de ustedes que originalmente iba a ser los subalternos del ataque de 1797, porque hay mujeres emprendedoras ahí con recursos económicos que tampoco hemos mirado, y está la compañía de Moreno, y un poco no lo menciono porque no me cupo. Pero sí, Juan Justi es una de esas personas, Pancho Moscoso es otra de esas personas que han estado tratando de romper, pienso en Manuel Minero en el Museo del Mar, hay muchos individuos que sí están tratando de romper esos esquemas, pero sí creo que es importante traerlo a la conversación porque sí son una parte importante del asedio, pero igual no quisiera abrir una mirada crítica y cerrar la conversación ahí porque hay otras cosas ocurriendo y los franceses a veces pues se quedan como una nota al calce y pues lo de la compañía de Morenos es muy importante, igual que mirar lo de Cangrejos, pero también es mirar las otras piezas. Hay que abrir entonces el plano completo, es mi opinión, ¿no? Y mirar esto como una oportunidad para entender nuestra historia mejor en general, no un grupo y cerrar y se acabó. Entonces, ¿por qué las fuentes en el Caribe mienten?
pues, de cierta manera, ¿verdad? No son entes pensantes o no van a mentir de manera literal, ¿verdad? Pero un poco lo quiero decir porque en el Caribe hay muchas poblaciones que son hoy en día mayoritarias y son descendientes de pueblos que siempre están en el margen de la fuente. Yo creo que en muchos casos las fuentes no solamente omiten o no solamente privilegian, mienten en el sentido de que no dicen, o sea, dominación o poder en un lugar significa dominación y poder en una esquina. Entonces el resto de la isla no solamente es invisibilizada, pero se pone en esta dinámica de poder que pues pienso, lo primero que me viene a la mente es en República Dominicana hay unas despoblaciones de litorales en el siglo XVII y hay una gente que se arresta porque son bucaneros. O sea, son personas, son franceses que se filtraban y con rifles en mano iban por los litorales cazando vacas y caballos y cosas que iban realengas, cerdos, en realidad cerdos y caballos, cerdos y vacas, que iban realengas por ahí y vivían de eso y era como una población un poco fuera del poder. Entonces, pues esto hay que cogerlo con pinzas también, depende de la época, depende del contexto, depende del momento, sí, pero sí, las fuentes aquí, bien, somos poblaciones más pequeñas donde la dominación colonial, pues a veces tenía un puño fuerte, pero a veces tenía un puño casi, no quiero decir inexistente, pero irrelevante. Y entonces hay una dinámica ilícitas, poblacionales, que están debajo del margen de eso, y a veces las fuentes no es que no las omiten, es que no las ven como reales. Y pues, un poco por eso es que digo que las fuentes del Caribe mienten, porque si uno les cree by default, pues hay unas cosas que no se ven, que no existen, nunca existieron, y se acabó el cuento. Entonces, un poco. Pero fíjate que son dos cuestiones diferentes. Ujú. Son dos cuestiones diferentes que uno les crea a que la fuente mienta. No están en el mismo plano analítico. Porque la fuente dice A y yo le puedo creer o no. Y A no tiene que ser ni verdad ni mentira. Entonces, por ahí va la pregunta. Que creo que lo que te decía Natalia, citando Ginsburg, iba justamente en el eje. La fuente es productora de un relato que es un ejercicio de poder. El mismo discurso que emite la fuente es un ejercicio de poder. Entonces, ahí es donde me parece que el eje de la mentira, por ahí es por donde iba la pregunta. ¿Me Yeah. entiendes? Porque otra cosa es que nosotros tengamos que creer eso, que es lo que muy bien me parece que te decía Natalia, que tú habías traído muy bien a colación. Pero a eso es a lo que apunto con la mentira. No sé si... Ya, o sea que usted me pregunta que entonces es. Es que quería como que quizá hay algo con esa misma, con lo mismo que estaba diciendo el profesor. Claro. Sí, yo lo que quería era, ¿verdad? Escuchando tu respuesta, quizás como que tú pensabas, Ujú. frente a lo que dijo el profesor, de cuando hay fuentes que nos dicen unas cuestiones, pero bajo el razonamiento que esas fuentes o la persona que produjo las fuentes tiene, que no es que están mintiendo en el sentido de que quiero omitir la verdad o quiero mentir de manera mala, sino que bajo unos razonamientos que para las fuentes son, no sé si me estoy explicando muy bien, creo que no, pero, ajá, un poquito por lo que estaba diciendo el profesor, o sea que no es mentir en el sentido de que quiero decir una mentira. No sé si me estoy explicando. Sí, la intención en particular no es una intención de malicia, que a veces es pues por unas concepciones que hay, unas ideas que hay de la época, pues se dicen unas cosas que no necesariamente son verdades. Pero yo todavía tengo un escepticismo de que de que sí, no hay que creerle a la fuente. De hecho, yo rara vez les creo a primera vista, pero tampoco que pues las fuentes inocentemente pues están operando bajo otra concepción y que siempre dicen lo que está ocurriendo. A mí hay vamos, si no es una mentira, algo cercano a una mentira, algo que sí tiene una intención de borrar, de no mirar
de no analizar, de no... Y entonces hay una fuente en particular de estas del siglo XVIII tardío, que son fuentes, son documentación oficial porque tienen el sello, pero en realidad parecen testimonios en cómo están escritas. Entonces hay unas intenciones, hay unas opiniones bien claras que borran, que los mismos, el teniente de rey de Ramón de Castro tenía un coraje con él porque él estuvo prácticamente borrado del relato. Entonces, no sé, hay unas cosas ahí que en el Caribe a mí me parecen muy prevalentes, donde hay unas poblaciones, unos cimarronajes, unas subversiones del poder que están siempre ahí y que hay que mirar debajo de lo que dice el documento. O sea, el documento a veces no ayuda a ver absolutamente nada. Entonces, pues, un poco a eso voy. A lo mejor no quiero decir literalmente que miente, pero hay algo ahí intencional, hay algo ahí que no nos está diciendo todo, que tiene una intención particular. Sí, ya, veo. Creo que entiendo un poco mejor lo que vas a decir. Sí, perdóname. Bien, pues muy interesante este debate, las preguntas, las ponencias que han presentado, pero lamentablemente pues no hay tiempo para más. Así que les damos las gracias a todos los presentes en este último día de este cuarto simposio de jóvenes investigadores en historia. Gracias a todos los presentes en modalidad tanto presencial como virtual. Y queremos invitarles a la conferencia plenaria titulada Arquitectos de otra América posible. Imaginarios de raza y democracia de una vanguardia intelectual y política afrocolombiana en los años 30 y 40 del siglo XX, ofrecida en la tarde de hoy de 3:10 a 4:20 hora de Puerto Rico en esta misma sala, con el doctor Francisco Javier Flores Bolívar del Archivo General de la Nación de Colombia. Muchísimas gracias a todos.